Y quería decir dos palabras. Nosotros somos la Comisión de Filosofía. Entonces, cuando anunciamos en la asamblea que invitábamos al doctor Ferrer, por el costado me dijeron, no sabía que el doctor Ferrer era filósofo. Entonces, habría que preguntarle por ello. No sabía, yo tampoco lo sé. Entonces, me dejó pensando eso, me la dejó picando, y pensé, entonces, que cuando convocamos la comisión, nuestro objetivo era aplicar el pensamiento crítico al proyecto nacional, pero aplicar el proyecto crítico, el pensamiento crítico. Entonces, la comisión tiene como si fuera dos objetos generales. Uno es saber qué es el pensamiento crítico, que es, como Hegel diría, el pensamiento que se piensa, pensar qué instrumento es el nuestro. Y el otro es aplicarlo a objetos determinados. Ni que hablar que Kant nos habló de la crítica de la economía crítica de la razón pura, crítica de la moral, es decir, se supone que ese es un pensamiento crítico. Y después, cuando pensamos en el discípulo de Hegel, que es Marx, el subtítulo del Capital es Crítica de la economía política, es decir, es un filósofo que tomó a la economía como objeto de su estudio y en base a eso hizo la formulación que hizo. Entonces, lo que pensé es esto, porque a la comisión fue invitada personas que tienen que ver con la salud, con el pensamiento indígena, con filósofos, que lo invitemos al doctor Aldo Ferrer, tiene que ver con nosotros por el objeto que tiene nuestra comisión y además porque el tema económico está en este momento a la orden del día y podemos decir que es algo que predomina. Y después, del doctor Ferrer no se puede decir nada más que su nombre, y su nombre ya en sí es lo que es el doctor Ferrer. Pero una cosa que me gustaría destacar es que fue uno de los gestores del Plan Fénix. Y el tema de Fénix es muy importante porque el ave Fénix fue un ave que se recuperaba de sus cenizas. Es como si hubiera sido algo premonitorio. En el momento que se gestionó estos cerebros de la Facultad de Ciencias Económicas, era como pensar en el medio del caos, en el medio del barro, en el medio del... no se sabía si iba a llegar a continuar el Estado, pensar que se rearmaba. Y después pasó. Entonces, quería destacar... ¿Por qué? Pasó. Se rearmó de las cenizas, del caos. Somos de nuevo una nación, somos un país y tenemos un proyecto. No nos vinieron a sacar la Patagonia para pagar la deuda. En fin, ninguna de las barbaridades. Bueno, y yo me voy a llamar a silencio, no sin antes mencionar que falta el agua, por un lado, para el doctor Ferrer. Hasta ahí, tráela. Si sos tan amable. Y que el doctor Enrique Guastavino, luego que el doctor Ferrer nos exponga sus palabras y nos explique, supongo que hablará de economía. Después podemos empezar un debate que pueden ser básicamente preguntas, y lo va a coordinar Enrique Guastavino. Yo me voy al Rincón Popular. Empezamos. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación esta mañana tan linda, acá en este lugar tan lindo que es la Biblioteca Nacional. Sí, efectivamente el Grupo Fénix comenzó a reunirse en la Facultad de Económicas en el 2000, cuando estábamos, como se acaba de recordar, ya en la inminencia de la catástrofe. Y fue una idea del profesor Julio Rivera, un eminente economista, la del Grupo Fénix, porque precisamente se trataba de renacer de esa ceniza a la que nos había reducido el planteo neoliberal. Fue un periodo, el epílogo de un proceso de casi 25 años que se inicia con el golpe de Estado en 76.
fundado en los principios de la apertura incondicional, la marginación del Estado, abrirse al mundo, a los mercados, esperando que dieran capital, crédito, que así nos íbamos a desarrollar, para colmo con una moneda apreciada, según lo cual todo lo que venía de afuera era más barato, y esto provocó un descalabro en el sistema productivo y un descalabro en las finanzas públicas y en el balance de pago, que explotó en tiempo de la Alianza, que llegó al gobierno con el planteo. Yo participaba ahí en todo el equipo que trabajó en la Alianza, y ya me preocupaba cuando observaba que el planteo era que había que prolijar la situación, que el tema era evitar la corrupción, poner las cosas en orden, pero la cosa era mucho más profunda. El sistema estaba profundamente desequilibrado, sometido a los criterios de los mercados. Toda la política económica consistía en tratar de conseguir financiamiento para el pago de deuda, y eso terminó con una situación de deuda impagable y finalmente el default. El deterioro de ese periodo, bueno, de ese momento todos lo recordamos, 17 monedas dando vuelta en el país, se salió estrepitosamente del 1 a 1, se planteó el default en un país que estaba realmente desorientado, ¿no? Y donde se implantó aquello de Sacorán, que se vayan todos. Era tan grande la crispación que algunos pensaban que se tenían que ir los responsables de todo esto, y fue un punto realmente muy cercano a la disolución, porque incluso se plantearon allá en la crisis algunas alternativas de profundizar lo que se había hecho, de dolarizar la economía, por ejemplo. Algunos hablaron que un economista norteamericano muy destacado, un alemán radicado en Estados Unidos, que este era un pobre país que no se sabía administrar, que había que nombrar una comisión que administrara a la Argentina, que había que crear lo que se llama banca offshore, es decir, que los bancos argentinos tenían que recoger los fondos para que se fueran a administrar. Es decir, se terminó en el disparate de la renuncia a la soberanía, a la moneda y un Estado nacional. Y esto afortunadamente no sucedió, porque el país reaccionó, comenzó a reaccionar ya en el 2002, y el cambio de rumbo se produce en el 2003, cuando se inaugura la gestión del Dr. Kirchner. ¿Y dónde estamos hoy, después de, cuántos años son? 13 años, ¿no? 13 años después de aquel acontecimiento, 13 años. Bueno, ha habido un cambio realmente espectacular respecto a la situación aquella, porque en primer lugar se resolvió el tema de la deuda, se reestructuró la deuda, se la puso en límites manejables con recursos propios, se canceló la deuda con el Fondo Monetario, y esto implicó un cambio radical en las condiciones que se formulan en la política económica, porque al recuperar soberanía, al recuperar capacidad de gestión frente a las condicionalidades de los acreedores y del fondo, que eran las que encuadraban la política económica, el país tomó un rumbo a partir de sus propias decisiones. Entonces fue un paso fundamental en el sendero de la soberanía. Y esto va acompañado del otro acontecimiento que a mí me parece fundamental, que es la recuperación del Estado Nacional. En el periodo anterior, prácticamente en el último cuarto del siglo pasado, predominó el Estado neoliberal, el que estaba sometido a los criterios de los mercados, de la deuda, es decir, un Estado que había renunciado a la soberanía. Entonces, la recuperación del Estado fue fundamental, y esa recuperación determinó que la conducción del Estado dejara de estar subordinada a los mercados financieros, al Fondo Monetario, a los poderes fácticos que sostenían esa política neoliberal. Es decir, se logró recuperar el Estado Nacional, y esto implica que se construye un poder político que está a cargo del Estado, que lo ejerce sin estar a las órdenes de los poderes fácticos. Y este es un hecho fundamental, que permitió tomar algunas decisiones
muy importante. En primer lugar, el de la deuda, porque Argentina planteó la salida de la deuda con sus propios criterios, no aceptó la supervisión del fondo ni la participación de los mercados en la formulación de la propuesta, fue una propuesta nuestra. Este fue un gran gesto de autonomía y posteriormente pasaron otros hechos de esta naturaleza, de la capacidad de un Estado que no está subordinado a los poderes fácticos de tomar decisiones que confrontan con intereses establecidos, por ejemplo la nacionalización de YPF, posteriormente la nacionalización del sistema jubilatorio, todo el planteo frente al ALCA, no aceptar, digamos, la propuesta norteamericana de formar una región de libre comercio en el continente americano. Es decir, todos estos hechos son reveladores de la existencia de un Estado que tiene capacidad de tomar decisiones que confrontan con intereses establecidos, la ley de medios, por ejemplo, y tiene capacidad de aprobarlas y ponerlas en práctica. Y esto pasó, en primer lugar pasó porque hubo un cambio de rumbo en la concepción de la política y en lo que es una política, en lo que es el Estado nacional, en un escenario, curiosamente, en pleno desorden, en cesación de pagos, donde comenzó a aparecer una falta de divisas bastante grande, porque había buenas exportaciones, buenos precios internacionales, teníamos superávit energético, y entonces este país que estaba en default comenzó a acumular recursos, que es lo que permitió realmente consolidar esa soberanía recuperada sobre la base de los recursos propios. Ya hace unos días escribí un artículo ahí en un periódico económico donde publico un artículo cada 15 días y le puse de título: el que tiene plata hace lo que quiere, porque esta es una expresión popular que se aplica muy bien a la situación económica. Cuando un Estado nacional, cuando un país tiene plata, quiere decir que tiene las cuentas en orden, que maneja la oferta y demanda de divisas, que tiene una situación fiscal sólida, ese Estado tiene una capacidad potencial de actuar muy distinta de aquel otro Estado que está dependiendo del financiamiento externo para cerrar las cuentas. Entonces, esa aparición de esa masa de recursos, por estas circunstancias que estoy mencionando, la economía estaba también deprimida, había pocas importaciones, por lo tanto había un gran superávit comercial. Apareció también un fuerte superávit en las finanzas públicas cuando se recuperó el nivel de actividad. Entonces se configuró un cuadro de una economía que venía del desorden, del caos, a otra situación en la cual había un Estado solvente, superavitario en los pagos internacionales, y eso permitió desplegar la política que se puso en práctica. Esto permitió una fuerte recuperación de la economía, de la producción, del empleo, y las cosas empezaron a cambiar ya en el transcurso del primer mandato de la presidenta Kirchner, porque esta situación de pagos internacionales y la situación fiscal comenzó a modificarse. La industria alcanzó niveles de pleno empleo y nosotros tenemos una estructura, un sistema industrial subdesarrollado que no ha incorporado en el tejido productivo las actividades de frontera tecnológica, y entonces tenemos un gran déficit. Cuando la industria crece demanda mucha materia prima, muchos insumos, mucha tecnología, además en el caso de las filiales de empresas extranjeras, transferencia de utilidades, devolución de préstamos. La industria fuertemente deficitaria en materia de pago internacional, es decir, exporta mucho menos de los dólares que necesita para funcionar. Y esto generó un déficit fenomenal en el comercio de manufactura de energía industrial, sobre todo en las autopartes, en la industria automotriz, en el sector electrónico, en maquinaria y equipos, y en el sector químico. Y en ese escenario de escasez comienza a cambiar un poco el comportamiento y las expectativas. También se produjo un progresivo deterioro de la situación fiscal con la desaparición del superávit primario,
Y todo esto fue configurando un cuadro de incertidumbre que llevó al gobierno, y de pérdida de reservas, que llevó al gobierno a tomar un conjunto de medidas hace un tiempo, el control sobre el mercado de cambios, el cepo, el blanqueo y demás, que no dieron los resultados esperados, se provocó la división del mercado. Entonces comenzaron a aparecer en el sistema una serie de desequilibrios que son los que en gran parte explican el aumento de la inflación y de la inestabilidad del mercado de cambio. Porque esta reaparición de lo que se llama la restricción externa, que es un problema histórico de la economía argentina en virtud de su desarrollo industrial, cuando reaparece esta falta de divisas y el sistema se conmociona, se modifican las expectativas, empiezan los ajustes preventivos de precios ante las expectativas de la evaluación, empieza, digamos, la fuga de capital, convertir los pesos en dólares. Entonces se fue configurando un cuadro que empezó a enturbiar un poco este proceso de crecimiento tan sostenido que tenía la economía argentina. Entonces ahora estamos en esta situación, a esta altura, digamos, de este siglo XXI, todavía estamos en los principios del siglo XXI, a mitad de la segunda década del siglo XXI, en la situación de un país que ha recuperado su soberanía, que está parado sus propios recursos, que tiene un Estado nacional y que tiene muchos problemas para salir y que lo tiene que resolver. Lo tiene que resolver. Y son problemas de corto plazo y problemas estructurales. Los problemas estructurales son el desarrollo industrial. Es decir, ¿cómo hacemos para cerrar esos agujeros que tenemos en el sistema industrial en las autopartes? Y tenemos un gran problema. Y es que una parte muy importante del aparato productivo, del aparato industrial, está en manos de filiales de empresas extranjeras. Esto es muy claro en el sector automotriz. Todas las terminales de autos, todos los que son filiales de corporaciones internacionales, que deciden su estrategia en el país, pero su estrategia global. Y esto lleva a que tiendan a abastecerse de los artículos más complejos, la construcción de un vehículo, afuera, y relegan la producción autopartista al segundo escalón tecnológico. Y como la tecnología cambia todos los días, resulta que simplemente todo el tiempo hacen falta nuevas cosas. Y esto genera un déficit muy importante en materia de autopartes. Lo mismo pasa en el sector electrónico, donde no alcanza con ensamblar partes para hacer celulares, por ejemplo, sino que hay que integrar la cadena de valor. Entonces allí tenemos todo un problema estructural, industrial, que hay que resolver, que además es necesario porque en realidad el gobierno le ha dado un gran énfasis, muy merecidamente, al tema de la ciencia y la tecnología. El desarrollo contemporáneo es gestión de conocimiento, pero está íntimamente ligado a la capacidad de una sociedad de incorporar el conocimiento en su tejido social, económico, productivo. La creación del Ministerio de Ciencia y Técnica fue un paso muy importante en las políticas de recuperación de científicos que se han ido y demás. Ahora esto hay que asentarlo en una estructura productiva diversificada y compleja que permita, porque es muy difícil avanzar en la ciencia y la tecnología si no hay una base productiva capaz de absorber ese conocimiento y regenerarlo. No hay ningún país, por ejemplo, avanzado, ni con un sistema desarrollado científico y tecnológico que no tenga una gran base industrial, que incorpora los sectores de frontera. Entonces nosotros necesitamos este desarrollo industrial para resolver este problema del déficit en el comercio de manufacturas y para darle una ancha base productiva al proceso innovativo. Entonces ahí tenemos estos problemas, tenemos otros problemas que aparecieron también digamos, en el transcurso del primer mandato de la presidenta Kirchner, el déficit energético, antes había superávit, para cómo apareció también un cierto déficit en materia de turismo, ¿no es cierto? Que se fueron acumulando una serie de factores que generaron esta escasez de divisas. Vuelvo a insistir que es un disparador de las expectativas y que complica el aumento, la evolución de los precios y este problema de la fuga de capitales. Yo creo que es en este contexto que se tiene que interpretar el conjunto de medidas que ha venido adoptando el gobierno en las últimas semanas. En primer lugar, la corrección del tipo de cambio.
el reconocimiento de que había habido un atraso cambiario, porque los costos subieron más que el ajuste de la paridad nominal, y cuando se produce la apreciación cambiaria, eso lo hemos vivido con gran intensidad en tiempo de la dictadura, en tiempo de la tablita cambiaria. Todos los que estamos acá, por lo que veo, tenemos edad para acordarnos muy bien de lo que pasaba en el tiempo de la tablita, donde todo lo que venía de afuera era más barato, y pasó en el 1 a 1. Aquellas cosas, ¿se acuerdan del TM2? Que estábamos afuera, parecíamos millonarios, todo nos parecía regalado. Es fatal. Un tipo de cambio sobrevaluado destruye la competitividad de la producción nacional, sujeta a la competencia internacional, y genera un déficit en el comercio y genera, digamos, falta de rentabilidad, incentivos para invertir en esos sectores, de tal manera que esta aparición de una apreciación cambiaria significativa fue un elemento que agravó, digamos, estos problemas estructurales que estaban generando la insuficiencia de divisas, que es el aumento del déficit en comercio y manufacturas cuando la industria crece. Pero la gestión del corto plazo de esa insuficiencia no fue lo adecuado, todo lo adecuado que era necesario, y de alguna manera agravó el problema. Así sucedió también con el gasto público, que creció sostenidamente en condiciones en que la economía estaba ya en condiciones de pleno empleo. Entonces esto fue generando estas tensiones, frente a las cuales yo creo que el gobierno ha reaccionado en las últimas semanas, vuelvo a insistir, con esta cuestión del ajuste cambiario, con este anuncio del día de ayer o antes de ayer acerca del recorte de subsidios en agua, energía, gas y demás, para los sectores que efectivamente no lo necesitan, y sumado a esto un sinceramiento de las estadísticas con el nuevo índice de precios sobre el costo de vida y este nuevo cálculo del Producto Bruto Interno, entre paréntesis, nos ha hecho ahorrar 3.500 millones de dólares, con la necesidad de pagar el cupón de los títulos que están ajustados por el Producto Bruto Interno. Todas estas medidas tienden, yo creo, al ordenamiento. Al ordenamiento porque, en realidad, como les decía antes, una política de transformación que confronta con intereses establecidos internos y externos tiene que tener mucha fortaleza interna en términos de solidez macroeconómica para enfrentar la resistencia. Y efectivamente nuestra experiencia histórica es que es posible, y demuestra además esta experiencia histórica que el poder político en la Argentina tiene un alto grado de autonomía respecto de los poderes fácticos. Esto explica por qué fue posible tomar todo ese conjunto de decisiones de alto voltaje político, porque el poder político tiene potencialmente autonomía y porque además tenía con qué, tenía plata. Entonces, cuando esto empezó a cambiar, ya la cosa se puso más tensa. Yo creo que el gobierno está tratando de reconfigurar la situación en un escenario de alta inflación y de insuficiencia de divisas, que desde luego no es nada comparable a lo que fueron los procesos críticos del pasado, pero que sin duda plantean un obstáculo a la consolidación de todo lo que se ha logrado y a la recuperación del crecimiento. Es interesante que en torno de esto, claro, todas estas medidas se procesan en el debate político desde la perspectiva de cada uno, de cada sector, y entonces, digamos, desde la perspectiva crítica se dice de que el gobierno está volviendo al neoliberalismo, a la ortodoxia, que el ajuste cambiario, que el aumento de impuestos, perdón, que la quita de subsidios, que el aumento de la tasa de interés corresponde al recetario neoliberal. Pero esto no es cierto, porque lo que configura una política como neoliberal no es el manejo de estos instrumentos, sino el contexto dentro del cual esa política se formula y se ejecuta. Por ejemplo, ese tipo de medidas en una política de apertura incondicional, inserción en el mercado financiero internacional, subordinación a los acreedores, privatización indiscriminada. Esto es lo que configura la política neoliberal,
y le confiere a estas medidas el carácter del ajuste neoliberal. Pero si esas medidas se toman para fortalecer las condiciones en las cuales se formula una política distinta, no es una política de ajuste neoliberal, es una política de ordenamiento indispensable para poder ejecutar una política distinta. Entonces este debate, como ustedes han visto, es interesante porque está muy, bueno, está muy activo en estos días con motivo de las decisiones que tomó el presidente que ha tomado el gobierno. Acá entonces lo importante, bueno, insistir, es que estas políticas, efectivamente, esta medida de ordenamiento forman parte de una estrategia sostenida de desendeudamiento, de parar al país sus propios recursos, de traer crédito del exterior cuando es para invertir y ampliar la capacidad productiva, no para cerrar déficit. Esto es lo que en definitiva configura la naturaleza de estas medidas que acabo de comentar. Entonces estamos ahora, digamos, mirando al futuro en una situación, vuelvo a insistir, de una economía que se ha recuperado, que está parando sus propios recursos, que está operando con alto nivel de producción y de ocupación, que ha mejorado en alguna medida sus indicadores sociales, vuelvo a insistir que ha recuperado a su Estado Nacional y su soberanía, en un escenario mundial muy trastornado por esta crisis financiera mundial que no termina de resolverse y que a nosotros afortunadamente nos afecta muy marginalmente, porque como Argentina no recurre al crédito internacional. Esta turbulencia en que están metidos los pobres países europeos endeudados, están crucificados en las condicionalidades del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, ajustando a partir de un enfoque estrictamente neoliberal. El ajuste que se está haciendo está en el marco de lo que se llaman reformas de mercado, reformas pro mercado, que es privatizar, regular, abrir y ajustar. Es notable como a pesar de las consecuencias de estas políticas neoliberales, todavía, sobre todo en la Unión Europea, prevalece todavía esta ideología que está profundamente arraigada en el predominio que alcanzó la dimensión financiera en el capitalismo contemporáneo. En los últimos 20 o 30 años la dimensión financiera ha sido la principal fuente de ganancias dentro del orden mundial. Y esto le ha conferido un fenomenal poder financiero a estas entidades, cuyas actividades especulativas provocaron una crisis que pusieron al sistema al borde de la bancarrota, que fueron rescatadas por las políticas públicas y que a pesar de eso, la ideología esta neoliberal sigue siendo el patrón de referencia en Europa. Por eso es que, digamos, la imagen que hay de la Argentina, esto yo lo vi estando en Francia, yo bueno, no veo malo todo acá en lo real, pero la idea es que Argentina es un país impredecible, además, porque efectivamente, al salir de las políticas neoliberales y pasar a un planteo distinto, a contrapelo de lo que son las reformas de mercado, digamos, propiciadas por estos grupos dominantes en el escenario internacional. Pero como suele decirse, los de fuera son de palo. Esto fue lo que dijo Obdulio Varela en la famosa final de la Copa del Mundo en 1950. Los brasileños ganaban empatando y empezaron ganando 1-0 y estaba la presión de toda la multitud. Y entonces Varela le dijo a sus jugadores: los de fuera son de palo y todo depende de lo que hagamos nosotros. Y efectivamente ustedes ganaron la final y el campeonato del mundo. Y yo creo que esto se aplica a la situación del país. Es decir, en un país que tiene su Estado Nacional, que está parado sus recursos, que vive en el marco de la democracia, de la solidez de las instituciones, realmente los de afuera son de palo. Tienen alguna influencia, no hay duda, pero la decisión se toma estrictamente, decisiones fundamentales, en el espacio nacional. Entonces, cuando miramos la plataforma en la cual estamos parados ahora, tenemos este fenómeno de la recuperación del Estado y tenemos el fenómeno de la consolidación democrática y de la seguridad pública, porque fíjense, todos los que estamos acá tenemos memoria
desde que en gran parte del siglo pasado vivimos, la mayor parte del siglo pasado, en el contexto de la alternancia cívico-militar, de los golpes de Estado. Las situaciones extremas de tensión se resuelven con golpes de Estado. Esto fue fatal. Hemos vuelto a la democracia hace 30 años, además todo lo que vivimos con el terrorismo de Estado y todo lo demás. Y esto es fundamental también porque no hay ningún caso de desarrollo en el mundo de un país que no tenga solidez institucional, bajo distintos regímenes, monárquicos, autoritarios, como el caso chino, democráticos, como es el nuestro. Nosotros, desde luego, por nuestra tradición política, nuestro sistema político es el de la división del poder, el sistema constitucional, y la consolidación de esto ha resultado realmente, es uno de los datos fundamentales. Entonces yo diría, y con esto, digamos, voy tratando de cerrar la presentación, que probablemente estamos en una situación, en cierto sentido, la mejor desde la crisis de 1930. Es cierto que en los últimos años se pudieron haber hecho las cosas mejor y habernos ahorrado algunos problemas que tenemos ahora. Pero mirando de ahora para adelante, aprendiendo del pasado, estos datos que estoy dando, de un país que consolida su democracia, que tiene un Estado nacional con capacidad autónoma de decisión, que ha recuperado soberanía, y además en este escenario favorable para las cosas que nosotros producimos, sobre todo alimentos y materias primas, hay digamos, condiciones muy importantes que le dan amplitud a esto que es tradicional en la Argentina, pero que en el pasado no fue aprovechado, que es el potencial del país. Argentina es un país con un potencial de desarrollo fenomenal. Es el octavo país más grande del mundo en términos de territorio. Tiene una dotación de recursos naturales extraordinaria. Ahora estamos aprendiendo que no solo tenemos la pampa y las economías regionales, tenemos también minerales y los mares, es una dotación fenomenal. Y tenemos recursos humanos con capacidad de gestión. Los argentinos hemos demostrado que podemos hacer las cosas más complejas que se pueden hacer. Por ejemplo, el INPAC, esta empresa del Estado petrolero que está en Bariloche, hace, por ejemplo, reactores de investigación nuclear y ha competido internacionalmente en licitaciones con Francia, con Alemania, con Estados Unidos, con Inglaterra, y ha ganado, por ejemplo, el caso de la licitación de Australia para instalar un reactor de investigación nuclear, que es uno de los artefactos más complejos que se pueden hacer, porque incluye toda la tecnología de frontera, tecnología de la información, la comunicación, los nuevos materiales, la electrónica. Así que en muchos sectores hemos demostrado en muchas actividades que están los recursos humanos y el talento necesario. Así que se configura, digamos, un escenario potencial de desarrollo, cuyo despliegue va a depender en definitiva de las respuestas que vaya dando la sociedad argentina a estos desafíos y oportunidades que se nos plantean en la actualidad. Y entonces por eso es importante tareas como las que hacen ustedes aquí en Carta Abierta, las que hacen en esta comisión, de pensar. Yo creo que no hay nada más importante y más urgente que pensar el país. Porque precisamente es en los momentos de cambio cuando resulta más indispensable analizar objetivamente, debatir, observar las cuestiones, sacar conclusiones. Necesitamos un gran consenso de lo que se llama el campo nacional. Es decir, de las fuerzas creadoras de la sociedad argentina, del trabajo, de la producción, de la clase media, de los técnicos, que nos permita evitar divisiones que uno advierte a veces en el proceso político, según los cuales gente que debería estar apoyando algunos objetivos fundamentales aparece enfrentada por otras cuestiones. Yo creo que a la ingeniería política, el consenso del campo nacional, me parece uno de los temas en los cuales hay que realmente pensar y tratar de crear los mecanismos de concertación, fortaleciendo tal vez el papel del Congreso en la resolución de los problemas fundamentales, cosa que no siempre hace. Por ejemplo, yo estuve dando el martes una conferencia ahí en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y estaba el presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Imagínense ustedes, la industria, como hemos visto, es un aspecto crucial para el país. Bueno, él se acaba de hacer cargo de la comisión. Me dice, el año pasado
la Comisión se reunió una sola vez. Es decir, que el Congreso debería ser el foro político del debate de estos grandes temas. Y después la sociedad civil, generar mecanismos de participación, de discusión. Alguna vez se habló de un consejo económico y social donde se discutan y se pueda hacer este intercambio entre la esfera pública y privada. Después tenemos el tema de cómo nos vamos a asociar a este nuevo mundo, porque la presencia de China es muy positiva y a nosotros nos ha dejado un montón de plata, porque este aumento de la demanda de soja y de otras cosas ha fortalecido mucho las exportaciones argentinas. Pero corremos el riesgo de no llegar a tener con China la misma relación que tuvimos con Inglaterra del siglo XIX, que nosotros le vendemos alimentos y materias primas y ellos nos venden las manufacturas y nos traen los capitales. Entonces tenemos que tener una relación más dura con este nuevo centro hegemónico, porque si no vamos a volver a lo que se llama la reprimarización. Vamos a volver a una estructura que se sostiene sobre la producción primaria, que es fundamental y que afortunadamente ha tenido un gran desarrollo, pero que claramente no alcanza, porque toda la cadena vinculada al agro, todo lo que produce el agro, la comercialización, los insumos que produce el agro, que emplea el agro, la maquinaria, todo eso vinculado al agro, emplea un tercio de la fuerza de trabajo. Si no tenemos una gran base industrial, no sobre la mitad de la población. Entonces, este es un tema que hay que plantear, es decir, el riesgo de que volvamos a ilusionarnos de que tenemos futuro como granero del mundo. Tenemos sin duda una oportunidad fantástica y hay que aprovecharla, pero claramente no alcanza. Y esto lleva a la resolución del viejo conflicto campo-industria, uno de los problemas de nuestra herencia política y de nuestros desencuentros, el que nunca llegamos a tener, como alcanzaron tempranamente países que en su momento compartieron con la Argentina el incorporarse al mercado mundial como grandes exportadores de alimentos y materias primas, por ejemplo Estados Unidos, Canadá y Australia, que tempranamente vincularon ese desarrollo primario a la transformación industrial. Entonces, tempranamente, desde el siglo XIX, se convirtieron simultáneamente en grandes exportadores de productos primarios y también países industriales. Nosotros arrastramos este conflicto. El modelo basado en la exportación primaria colapsó en 1930, empezamos con la industrialización sustitutiva de importaciones, nos quedamos a mitad de camino en el marco del conflicto, del desencuentro. La verdad, hay algunas coincidencias de fecha extraordinarias, porque en 1930, cuando se produce la crisis mundial, se clausura el viejo modelo. Se desploman los mercados internacionales, bajan los precios. Argentina ya no podía seguir funcionando esencialmente sobre esa base, tenía que industrializarse. Es decir, se iniciaba la transformación, que por sí misma es conflictiva, porque la transformación de la producción implica la presión de nuevos agentes sociales, la distribución del poder. Y en el momento que más necesitábamos de reglas institucionales estables para resolver los conflictos que inevitablemente se abrían, se produce el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Entonces es una serie de acontecimientos en nuestra historia que nos impidieron realmente consolidar la unidad nacional y que termina finalmente con el intento de algunos grupos de cambiar la realidad a los tiros, y esto dio lugar al terrorismo de Estado y a la tragedia que vivimos a partir del 76. Cerrando, digamos, un periodo de inestabilidad política, de conflicto y de violencia, y abriendo hace ya de 30 años por insistir esta recuperación democrática que es esencial. Entonces, tenemos que resolver, por no insistir, esta falsa antinomia campo-industria, el reconocimiento que hay una integración fundamental entre los dos sectores, que el campo es una pieza fundamental de la realidad económica del país y que tiene que formar parte de un sistema integrado de ancha base industrial, amplia base científica y tecnológica. Y el otro gran tema que tenemos que resolver, y me refiero a los dos últimos temas que quiero hacer referencia ahora, uno es el de la
la necesidad de fortalecer el protagonismo de la empresa nacional. Nosotros vivimos en una economía de mercado. En la economía de mercado, como ustedes saben, el sector privado cumple un papel fundamental en la inversión, la generación de empleo, la innovación, la incorporación de tecnología, el acceso al mercado internacional. Hasta ahora, en la historia humana, el desarrollo se ha producido siempre en el marco de la economía de mercado, vale decir, en economía en la cual el sector privado tiene una participación muy importante. El último gran intento, digamos, fallido de buscar un sistema alternativo fue la Unión Soviética. Finalmente el sistema colapsó. ¿Quién? Colapsó. Y dentro de América Latina está la experiencia cubana, que ha logrado avances muy importantes en el campo social, en el campo de la defensa de su soberanía, pero que no ha logrado, bajo un régimen de esa naturaleza, generar las condiciones de un desarrollo sustentable de largo plazo. Entonces, la verdad es que todavía ahora, tal vez en el futuro será distinto, pero por ahora el papel del sector privado es muy importante. Incluso el desarrollo de estos países emergentes de Asia, este espectacular desarrollo que han tenido, Corea, por ejemplo, cuya transformación es fenomenal, y China, que es gigantesco por la dimensión del país. En todos estos países el sector privado tiene una gran importancia, fundamental, es un componente fundamental. En el marco de políticas públicas y de fuertes estados nacionales, que son los que generan las condiciones de rentabilidad y de ordenamiento económico y social que permiten el proceso de crecimiento. Entonces, es muy importante esto de reconocer que la política económica de desarrollo incluye la estrategia de cooptación del sector privado al proceso de transformación. Esto implica resolver un problema que surge de nuestro desarrollo histórico desde 1930, sobre todo del desarrollo industrial, que es la presencia de la inversión extranjera en la economía argentina. De las 500 mayores empresas, la última encuesta del INDEC hace una encuesta periódicamente sobre las 500 mayores empresas no financieras. 2/3 son filiales de empresas extranjeras. Generan más del 80% de valor agregado. Es decir, hay un grado de extranjerización. Probablemente Argentina es uno de los países más extranjerizados del mundo. Y es muy difícil construir un empresariado nacional y un proceso de desarrollo sobre la base de filiales que naturalmente no tienden a cumplir un papel innovativo y transformador, sino más bien son adaptadores de lo que viene de sus matrices. Entonces, sin perjuicio de que la inversión extranjera, como se demuestra en China, en Corea, que reciben grandes corrientes de inversión extranjera, pero asociadas al proceso interno de transformación, no como hicimos nosotros en América Latina, que la inversión viene a ocupar el mercado interno y a ocupar una posición subordinada en las cadenas de valor, generando este problema que tenemos nosotros del déficit de las manufacturas del género industrial, que incluye el déficit de las filiales. Todas las filiales, las operaciones de todas las filiales son deficitarias en términos de divisa, gastan mucho más de lo que ganan, por tanto. Entonces el problema de la construcción de un sector privado nacional es muy importante, y esto plantea dilemas políticos complicados porque el proceso de transformación genera tensiones, como lo hemos vivido y lo estamos viviendo, y estas tensiones pueden llevar a algunas simplificaciones del análisis. Suponer, por ejemplo, que cuando aumentan los precios, esto es consecuencia de un grupo de especuladores que son los que determinan el aumento de precios. Desde luego que los especuladores están, pero los especuladores también están y en la misma estructura de mercado concentrada está cuando no hay inflación, cuando hay inflación mediana y cuando no hay alta inflación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que explican realmente el proceso inflacionario? Yo creo que básicamente los desequilibrios macroeconómicos, y por eso me parece, entre otras cosas, que el gobierno ha adoptado las medidas actuales. Porque si no podemos entrar a dividir las aguas de manera incorrecta, de que el conflicto es entre los ricos y los pobres, entre la democracia y las corporaciones,
Y en realidad acá el conflicto real es entre el desarrollo y el subdesarrollo, entre la soberanía y la dependencia. Entonces es necesaria una estrategia de fortalecimiento del Estado Nacional, de su autonomía, de su capacidad de hacer política económica, y que ese poder sea ejercido para establecer las reglas del juego que van orientando, digamos, la construcción de un empresariado nacional y lo va orientando a invertir y a desplegar su capacidad en los sectores vulnerables del sistema, en los sectores en donde radican los obstáculos y las oportunidades. Entonces este es un tema que a veces no lo tenemos suficientemente claro cuando entramos a un escenario de confrontación, de que tenemos que administrar una economía de mercado. Porque hasta ahora, vuelvo a insistir, no hay ninguna experiencia de desarrollo fuera de la economía de mercado. Entonces, ¿cómo administramos? En democracia, con división de poderes, una economía de mercado, donde el Estado fija las reglas y donde se logra una sinergia positiva, creativa, de interacción entre lo público y lo privado, que es lo que viabiliza el crecimiento. Entonces yo diría tal vez que uno podríamos decir que tenemos que sustituir aquella vieja frase de en medio de la crisis, de la desesperanza, de que se vayan todos, a quedémonos todos. Quedémonos todos a construir el país posible. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Aldo Ferrer por estas palabras. Si les parece, entramos a una tanda de preguntas a aquellos que quieran hacerlo. Levantan la mano y se dan a conocer y formulan la pregunta. Yo soy Jorge Sarquilla. Esta mañana lo escuché con Leopoldo Morodo. Está trabajando muy bien por lo que yo creo que es una unión nacional en el buen sentido. Ahora usted me desconcierta. Quiero decir, yo venía aplaudiendo la marcha del 24 porque me pareció muy buena la idea de corporaciones o democracia. Sí, a mí no me parece. Bueno, pero déjeme que le despliegue mi pensamiento. Si yo no lo conociera a usted, diría, este hombre es de masa. Es decir, la gente que viene pensando que la economía es una cuestión de ser administrada por expertos en economía, con la participación de la democracia, en fin, todo esto que usted señala, que conocemos bien. Yo lo sigo a ustedes hace muchos años, desde Vivir por lo Nuestro. Y me desconcierta por el hecho de que pareciera que no hay una lucha contra las corporaciones, que la inflación no es producto de los pícaros dueños de los supermercados. Yo pensé que había producido un avance en el conocimiento cuando luchamos años pensando que la dictadura era de los militares, peleamos contra los militares cuántos años. Después dijimos, no, la dictadura era cívico-militar. Y después agregamos, no, era cívico-militar clerical. Después otros años los aplicamos a luchar contra los medios, porque no informaban, sino que formaban pensamiento. Y últimamente, y yo empecé a pensar, bueno, basta de discutir con los payasos, comencemos a discutir con los dueños del circo, o sea, las corporaciones. Por eso digo, cuando vengo acá esperando que usted me dé una identificación de las corporaciones. Sí. Mire, en un sistema de mercado hay grupos con posiciones dominantes que pueden influir en la formación de los precios, y esto pasa en todos lados. Y pasa en la Argentina y desde siempre. Y esa misma estructura y esos mismos actores conviven cuando hay condiciones de estabilidad, conviven cuando la inflación es mediana o cuando es alta. Es decir, la existencia de estos actores y de estas corporaciones y de los especuladores es una realidad. Ahora, el tema es que si yo sé el argumento de los pescadores del río revuelto, siempre hay pescadores del río revuelto. El problema es porque está revuelto el río. Entonces lo que explica la inflación no es que haya estos grupos que cuando hacen maniobras, de luego, que atentan al interés público, tiene que ser regulada. Pero la causa de la inflación no es esa.
La causa de la inflación es que se fueron acumulando desequilibrios en la economía argentina, en la falta de divisas, en el deterioro de las expectativas, que estimularon el ajuste de precios frente a la incertidumbre, la fuga de capitales. Entonces, por eso digo, yo creo que lo que divide la cuestión no es ese grupo social que llamamos corporaciones, que están ahí, que tienen un comportamiento que tiene que ser ordenado por las políticas públicas, pero que no es eso lo que explica. No explica ni la inflación ni la especulación en el mercado cambiario. Porque cuando la economía está ordenada, como pasó por ejemplo durante el mandato del doctor Kirchner, los golpes de mercado no son posibles. Es decir, los especuladores y los golpes de mercado existen cuando las condiciones lo permiten. No son los que crean las condiciones, son los que aprovechan las condiciones. Por eso digo que a mí no me pareció un buen planteo, porque el problema es el desarrollo y el subdesarrollo. Y el problema es la soberanía y la dependencia. Porque si caemos en ese planteo, vamos necesariamente a una confrontación interminable en vez de domesticar a estos grupos. Y a estos grupos, de alguna manera, hay que domesticarlos a través de las políticas públicas, de la apertura de espacios de rentabilidad, que los lleve incluso, no solo a los nuevos empresarios, a ellos mismos a producir autopartes, automóviles. Es decir, el Estado tiene la responsabilidad primaria. La construcción del empresariado nacional es una construcción política. No es que de pronto un país tiene burgueses nacionales, innovadores, transformadores, que invierten. Eso es una construcción política. En China el sector privado chino es una construcción política, como lo fue en Corea. Nosotros, ¿qué tipo de construcción de burguesía nacional hicimos en la historia? Primero, se creó una burguesía rentística ligada a la propiedad de la tierra. Y después del 30 vino todo lo que vino, con políticas que destruyeron la fuente de la industria, de la tecnología durante la dictadura, en la década de los 90. ¿Qué empresarios vamos a tener? Yo suelo dar este ejemplo. Digo, mire, si hubiera un campeonato mundial de empresarios nacionales, es decir, o de burgueses nacionales, caracterizados por su capacidad innovativa, su espíritu inversor, su espíritu empresario, la búsqueda de nuevos mercados, yo creo que si hubiera un campeonato mundial, muy probablemente lo ganarían los coreanos. Porque lo que ha pasado en Corea realmente 50 años es increíble. En 50 años un país debía tener un producto interno la mitad per cápita, la cuarta parte del nuestro. No tenía industria, un país gran igual. En 50, 60 años dieron vuelta a la realidad. Bueno, ustedes esos tipos los traen acá, esos coreanos. A los 6 meses se comportan como un empresario argentino. Porque el motivo de la actividad empresarial es ganar plata. Si usted lo pone en el plata especulando, van a especular. Si lo ponen en el plata, pero el otro día fue interesante, porque yo di este argumento en esta conferencia de café, y el vicedecano de la Facultad de Económica me dice, no, ¿saben lo que puede pasar? Que si los argentinos van a Corea se van a comportar como los coreanos. Es interesante. Es así. Y yo creo que así. Es así. Usted no saca esto que saben ganar plata acá especulando. Los manda a Corea en ese escenario y los tipos van a producir. Por eso le digo que el problema es que una política de transformación es una política que genera muchas tensiones. Entonces lo que hay que tratar es comprimir las tensiones. Si en la interpretación de estos fenómenos de la inflación la encontramos en que hay responsables de carne y hueso y que esa es la causa principal, desde luego que hay maniobra y que hay que reprimirla. Pero yo creo que esa no es la causa. El tema está en las condiciones. ¿Por qué el río está revuelto? Esta es mi explicación del tema. Cristina. El populismo neoliberal es una forma de seducir el comportamiento de sectores sociales amplios a través de estas preventas. Ahora, todo lo que pasa es que viene la deuda y hay que bancarse las consecuencias. Entonces yo creo que es cierto, yo creo que hay una entonces, no sé, en la sociedad que provoca que en ciertas circunstancias se apoyan políticas equivocadas. Menem fue reelecto ampliamente. Bueno, entonces es una gran responsabilidad, yo creo que... Yo lo decía el otro día en Santa Fe, que fue un acto ahí en la facultad, ¿no? Y les dije al principio, yo creo que pensar estas cosas es una cosa fundamental. Es nuestra gran responsabilidad, tratar de contribuir a que estas cosas se aclaren. Porque en el fondo pienso que cuando
las directivas son claras, cuando las cosas están sólidas, la gente va donde tiene que ir, y no para otro lado. Pero cuando la cosa está enturbiada, puede ir para cualquier parte. Sí. Usted habló bien de nuestra economía, del poder político, de los poderes fácticos, pero sí somos un apéndice de Brasil. ¿Cómo? Somos un apéndice de Brasil. Si a Brasil le va bien, nosotros mejoramos nuestra situación o podemos abstraernos. No, no somos. Hablando del entorno, digamos, los grandes hablan con Brasil, no hablan con nosotros. Los grandes, digamos, del mundo, los poderes, como potencia sudamericana. Mi pregunta concreta es, nosotros, con 40 millones de habitantes y tenemos los 4 climas, ¿podemos arrimar el bochín a través de Brasil? ¿Lo debemos hacer o lo hacemos en... ¿Podemos hacer qué? Arrimarnos nosotros nuestra economía? ¿Dependemos de Brasil? Ajá. No, yo no creo que dependamos de Brasil. Argentina es un mercado importante ahora en algunos segmentos. Argentina comercia con todo el mundo, tiene mercados de todos lados. Por otro lado, Brasil tiene problemas probablemente más graves que nosotros, ¿no? Porque han tenido un proceso de apreciación cambiaria espectacular, una reprimarización. La industria brasileña está mal. Y aparece, este es uno de los grandes problemas porque, desde luego, desde la llegada de Lula al poder, el gobierno brasileño se una política redistributiva, afirmación de la soberanía, la política exterior. Pero uno de los grandes problemas de los movimientos nacionales y populares en nuestros países es la dificultad de articular la redistribución y la consolidación de la soberanía con el desarrollo de una economía nacional. Porque entonces a veces se producen estos desvíos que provocan los desequilibrios, las fracturas políticas, y no terminan de compatibilizarse una cosa con la otra. Este es el gran desafío de estos movimientos nacionales y populares. Y Brasil no lo ha resuelto. Nosotros no hemos resuelto en alguna medida, pero nos falta mucho para hacer. Sí, Matías Muñoz es mi nombre. Una aclaración para recordar lo que decía el compañero. Igual de lo que decía era medir, decían no le dan el perímetro, lo puso de la sota. Me acuerdo que decían no le dan el perímetro y después de Kirchner. Entonces, de alguna manera no fue tan bingo, o sea, había una cosa popular que incluyó que Kirchner sea candidato, me parece. Eso para una aclaración. La pregunta, tengo otras preguntas. Con respecto a Vaca Muerta y la 9TF, ahora que se está consolidando con el acuerdo con Repsol, ¿en qué medida piensa que esta nueva realidad puede llegar a aliviar la restricción externa contra la divisa? Y después le quería preguntar algunos argumentos que se escuchan en la derecha, desde el punto de vista económico, ¿cuál será la respuesta? ¿Sobre qué? Algo que se escucha mucho, que es la comparación con otros países latinoamericanos. Dice, mirá, cómo crece Chile, cómo crece Perú, y no tiene restricción externa, y creo que no tienen alto desempleo, me parece, pero Chile no estoy seguro. ¿Cuál sería la respuesta a ese argumento que se escucha? Bueno, hay varias cosas. Volvería al tema que usted ha planteado del bingo, ¿no? Como usted dice, tiene razón. ¿Qué es lo que pasó en medio de la incertidumbre del 2002? Que pareció el gobernador de una provincia remota, con menos población que La Matanza, probablemente, que levantó la bandera de que había que cambiar el rumbo. Y cuando Duarte se quiso acordar, no teníamos alternativa que ser de Kirchner, porque había levantado esa bandera. Así que también ese argumento suyo es muy importante. Yo creo que no fue casual, no fue puro bingo. Fue la lucidez que tuvo este dirigente político para hacer un planteo que la sociedad estaba esperando. Y que estaba esperando desde la perspectiva nacional. Ese es el primer comentario. El segundo, desde luego, el tema de la energía es un tema. La aparición del déficit petrolero agravó la cuestión de la divisa. Ahora, lo fundamental es la parte industrial, porque ustedes tienen países como Corea o como Alemania, que son deficitarios en energía,
Pero ¿con qué pagan el déficit? Con manufacturas, con industria, con tecnología. Entonces, ese desequilibrio no es un obstáculo a su desarrollo, porque el desarrollo está en la ciencia, en la tecnología, en la industria. Nosotros, ¿por qué lo pagamos? Nosotros. Esa es una relación, digamos, propia de una economía subindustrial. Respecto del tema de Chile y Perú, son sociedades distintas. Acá se puede, en el caso sobre todo del Perú me parece, pero es apenas una hipótesis, ¿no? Yo creo que en algunos de estos países que están recibiendo el beneficio de la mejora de los precios internacionales, claramente Perú, en puntos generales, se produce un proceso de modernización. Además, sociedades con una gran desigualdad en la distribución del ingreso. Esto nos pasó a nosotros en la época, digamos, desde fines del 19 hasta la década del 20, donde había una gran concentración del ingreso y teníamos un grupo social que accedía a las cosas más modernas que uno se puede imaginar, a las mejores viviendas, los palacios que todavía vemos de la bella época, de la Belle Époque. Eso fue un proceso de modernización, pero no necesariamente un proceso de desarrollo. Con la estructura productiva que sostenía ese despilfarro, o esa modernización, seguía siendo una estructura primaria, preindustrial. Yo creo que en algunos de estos países pasa un poco eso, hay una apariencia de modernización, no sé cuánto está pasando a nivel de la estructura, y en el caso chileno, donde convergen varios hechos, entre otros hechos que me parecen importantes, es que el Estado chileno tradicionalmente fue probablemente el Estado o algunos malos de los estados en América Latina, que es una sociedad muy estratificada, con el sentido de la disciplina. Y yo me acuerdo, por ejemplo, sobre el tema de la corrupción. Lo preguntaba a otros amigos míos chilenos. Le digo, escúchame, si te paga un agente de tránsito, un carabinero, porque cometes una infracción y vos le querés dar un poco de dinero, ¿qué haces? Te metes preso. Parece que esto es una cosa así de conducta, de disciplina y de un Estado fuerte, frente a los cuales incluso durante la dictadura se preservó el cobre, el papel del Estado, ha tenido una rigurosidad administrativa y una presencia en la política de fomento incluso muy importante. También es cierto que las políticas que se siguieron fueron básicamente políticas neoliberales, pero en ese sentido que mantenía un Estado fuerte con ciertos... No sé si contarle, hablando de esto de la corrupción, para dar un ejemplo en sentido contrario, estando en un viaje en México hace ya muchos años, estaba con mi señora y una amiga vivía allá y yo estaba manejando el coche de ella y de pronto me para alguna mala maniobra y me para un policía, ¿no? Y me pide los documentos, yo no tenía los documentos, mi amiga no tenía los documentos delante, me dice, esto es gravísimo. Y yo le digo, pero dígame, le digo, esto no tiene arreglo. Dice, pero imagínese lo difícil que sería la vida si estas cosas no tuvieran arreglo. ¿Eso fue en México o aquí? Bueno. No digo como diferencia de comportamiento. No sabe el tema. No, si superaba 3.2, había que pagar más o menos 35.000 millones de pesos, algo así como 3.500 millones de euros. Entonces, como no lo superó, no tuvimos... Claro, allí, bueno, yo les dije que es evidente que el gobierno ha Sí, tomado... tengo otra pregunta Sí. más general. No, el gobierno ha tomado algunas correcciones como las que estamos mencionando, pondría cambiar y demás, y también en materia estadística. Esta corrección de del índice de costo de vida acaba con un tema. Estuvimos ahí varios años discutiendo el termómetro. Es como si fuéramos nosotros médicos, nos llaman a discutir un paciente y en vez de ocuparnos de la fiebre nos discutimos el termómetro es malo o bueno. Entonces eso no hay que discutirlo. Yo creo que eso es un paso en el buen sentido. Y lo mismo pasado con este tema de la estimación del Producto Bruto Interno, donde parece que la base ahora sobre la cual se hace mejor que la anterior,
y que de paso nos ha ahorrado nada menos que 3.500 millones de dólares, más del 10% de las reservas del Banco Central. Así que esto es bueno, es lo que ha pasado con esto. La segunda pregunta. La segunda pregunta es acerca de una afirmación que usted hizo de, entiendo, no sé si entendí bien, la necesidad de la unidad nacional. Así es. Que es un tema que surgió como una polémica muy fugaz en una asamblea de carta abierta donde alguien habló a favor de la unidad nacional y alguien dijo no creo en la posibilidad de la unidad nacional. Desde el punto de vista de la economía, que parece tan complejo juntar las cabezas de sectores con intereses tan divergentes o tan opuestos, ¿cómo sería? O sea, yo tengo la referencia del gobierno del general Perón, que creo que logró este objetivo, ¿no? Pero ¿cómo sería hoy lograr esa unidad nacional desde el punto de vista de lo difícil que es aunar intereses? Claro. Bueno, yo creo... La cosa pasa en gran parte por el comportamiento de los dos grandes movimientos políticos argentinos que son el peronismo y el radicalismo. Y desde hace mucho tiempo hay corrientes, el radicalismo, por ejemplo, y creo que también en el peronismo, convencidas, yo formo parte de esa apreciación, de que es necesario, son movimientos que en sus raíces nacionales y populares defienden la soberanía, la justicia social, es decir, hay las dos expresiones, Irigoyen, Perón, las expresiones fundadoras. Entonces allí se intentó muchas veces el acercamiento. Frondizi, por ejemplo, lo intentó, incluso en sus años finales, en las entrevistas de Balbini y Perón, así, hay una posibilidad de acercamiento de lo que son, digamos, y yo creo que Moró, que usted mencionaba, yo creo que expresa esa postura en algún segmento del radicalismo. Y la verdad es que la ingeniería política del desarrollo requiere tener una ancha base de sustentación entre aquellos que comparten el objetivo del crecimiento, de la transformación. Entonces, esta es un poco la ingeniería, no solo en el campo político, sino en el campo de los actores sociales. Por eso insisto en aquello de que no tratar de dividir las aguas, digamos, de una forma incorrecta, porque esto tiende a fracturar más que unir, y más bien plantear los problemas del desarrollo y del subdesarrollo y la soberanía, y convocar a los actores sociales. Yo creo que hay un aspecto muy importante y una estrategia, porque, vuelvo a insistir, en un escenario donde necesariamente las tensiones aumentan por las consecuencias del proceso de transformación, si esas tensiones no se desactivan a partir de una convocatoria superadora de esta naturaleza, y puede llegar incluso a generar condiciones hostiles al propio proceso de transformación. Yo no creo, por ejemplo, fíjese, yo viví personalmente, yo entré a la universidad en el 45, así que viví el peronismo desde sus orígenes. Yo creo que Perón fue un transformador y un gran proyecto nacional, pero creo que muchas de sus políticas no contribuyeron, o más bien alejaron a sectores importantes de la sociedad argentina, la clase media, respetuosa de la norma y demás. Hubo estilos de la Convención Peronista original que no fueron necesariamente los más propicios por la Unidad Nacional. Por eso es que cuando se produce la caída, en la Plaza de Mayo, la mitad del país peronista lamentaba, y la otra mitad, dentro de la cual había mucha gente que compartía muchas de las cosas fundamentales del peronismo, la cosa nacional, la cosa industrial, pero que no estaban de alguna manera excluidos, hostigados o disgustados con otras prácticas. Entonces, yo creo que mejorar esas prácticas políticas es importante, porque las resistencias son muy grandes, y si no se va a la confrontación con las fuerzas internas lo más cohesionadas posible, yo creo que se corre peligro de entrar en un sendero conflicto y demás que termina abriendo las puertas a la restauración neoliberal. La otra cosa de la que estoy absolutamente convencido
es que un gobierno nacional y popular con objetivos como los que propone este gobierno necesita tener plata para bancar lo que se propone. Y afortunadamente Argentina es un país que puede crear esa plata, si hacemos lo que tenemos que hacer. Sí. Mi nombre es Emilio Katz, yo participo en entidades empresarias que reivindican el rol de las pymes dentro de un proyecto de crecimiento con equidad distributiva. Realmente me pareció interesante toda la introducción a la charla, simplemente que al final, también coincido con el señor que habló antes, me parece que observar ciertas contradicciones. Cuando hablamos de dependencia, soberanía o dependencia, tenemos que poner el nombre, dependencia a quién. Cuando usted habla de que el 66% de las 500 empresas más grandes del país están en manos extranjeras y ese 66% tiene déficit, estamos viendo que ese déficit muchas veces se genera porque vendemos barato para superar las trabas a la erradicación de las utilidades y son parte de la generación del desequilibrio macroeconómico. Entonces, pienso de que ese desequilibrio macroeconómico que usted le asigna el rol fundamental de generador de la inflación, está compuesto por errores indudables en el accionar económico que fueron retrasando el tipo de cambio significativamente, pero también por el rol fundamental que están jugando las corporaciones. Y unir las aguas es como unir el agua con el aceite, es decir, cuando tienen distintas solidez no se unen, porque hay sectores que tal vez no le interesa la utilidad de la filial local, sino que le interesa unificar el poder político con el poder económico, y han perdido el poder político, y acá se está jugando muy fuerte el poder político para el futuro. El otro día en Carta Abierta se discutía defender lo conquistado o seguir avanzando, seguir profundizando como una forma de defender lo conquistado. Y acá yo creo que esa es una de las cuestiones, porque está el conflicto político, la necesidad de seguir avanzando, la actividad financiera fue la que más utilidades generó en el 2013 en el país. Es decir, la falta de una ley de entidades financieras, que estamos todavía manejándonos con la ley de la dictadura. El tema de manejar el tema de las inversiones extranjeras, ¿para qué? Porque si las autopartes no se pueden sustituir para generar ese conflicto que tiene la industria argentina para poder despegar, entonces si no se puede sustituir es porque nos faltan tomar medidas en ese sentido. Y esas medidas llevan necesariamente a ese conflicto con las corporaciones, que no lo podemos obviar. Es decir, una cosa es la falta del desarrollo de un empresariado nacional y las dificultades que se tienen en el país para poder incorporar a los sectores nacionales a un proceso como este, y que es un terreno bastante árido para que produzca, digamos, eso, porque venimos hablando si existe, si no existe, y generalmente en países como la Argentina, y se adaptan rápidamente al pensamiento de las corporaciones y al pensamiento que aparece a través de los medios de comunicación. Por eso, yo creo que dentro de los sectores políticos tenemos afinidades, tenemos formas de pensar en común y tenemos algunas cosas que por eso hoy hay una charla debate, es decir, para debatir cuáles son los elementos que nos pueden llevar a pensar, a acercar nuestro pensamiento para sumar fuerzas y seguir dándole proyección a este proyecto que indudablemente, como usted lo dijo, es, digamos, desde la crisis del 30 lo mejor que hemos tenido. Bueno, desde luego yo comparto esto que usted acaba de decir ahora. Yo destacaría este hecho anterior, ¿no? A mí me preocupan más los propios errores que la capacidad de bloqueo de los intereses corporativos o de las filiales de empresas extranjeras. Porque la verdad es que en dos instancias peronistas, la primera, la de General Perón, y después
actualmente bajo el doctor Kirchner, con la doctora Kirchner, se demostró la autonomía del poder político argentino y una capacidad de confrontar con los poderes corporativos e imponer las políticas que se quieren imponer. Acá se han hecho cosas muy fuertes, la nacionalización de IPF, la nacionalización de la JP, la reestructuración de la deuda. Entonces yo creo que lo que hay que fortalecer son las condiciones por las cuales esas políticas son exitosas y frente a las cuales la capacidad de bloqueo de los intereses corporativos no alcanza para frustrar la transformación. Y en la medida en que se debilita la situación interna, aumentan las posibilidades de perturbación de estos grupos, pero el problema, vuelvo a insistir, es con qué fortaleza un Estado nacional con una política transformada se acerca a la región. Respecto a la inversión extranjera, fíjense que, por ejemplo, si uno observa la política que siguieron los coreanos y los chinos, por ejemplo, hay un estudio reciente ahí de la OECD en París, que hace un estudio comparativo del tratamiento de la inversión extranjera en 100 países, entre los cuales está China, Corea y Argentina. China y Corea, que son dos de los países que reciben más inversión extranjera en el mundo, tienen los regímenes más rigurosos de ingreso de la inversión extranjera. Entra la inversión extranjera cuando trae tecnología, cuando abre terceros mercados, cuando se asocia con las empresas locales. Es decir, no le regalan el mercado interno. Que dijo que esta cosa de la apreciación cambiaria, de hacer que todo lo que viene afuera sea más barato, incluso para gastar afuera el turismo, el populismo neoliberal. Es una forma de seducir el comportamiento de sectores sociales amplios a través de estas preventas. Ahora, después lo que pasa es que viene la deuda y hay que bancarse las consecuencias. Entonces yo creo que es cierto, yo creo que hay una entonces, no sé, en la sociedad que provoca que en ciertas circunstancias se apoyan políticas equivocadas. Menem fue electo ampliamente. Entonces es una gran responsabilidad, yo creo que... Yo lo decía el otro día en Santa Fe, que fue un acto ahí en la facultad, y le dije que le dije al principio, yo creo que pensar estas cosas es una cosa fundamental. Es nuestra gran responsabilidad, tratar de contribuir a que estas cosas se aclaren. Porque en el fondo pienso que cuando las directivas son claras, cuando las cosas están sólidas, la gente va donde tiene que ir, y no por otro lado. Pero cuando la cosa está enturbiada puede ir para cualquier parte. Sí. Yo tengo leído, doctor Ferrer, tengo una pregunta para hacerle. Tengo una pregunta para hacerle con respecto a Brasil. Usted habló bien de nuestra economía, del poder político, los poderes fácticos, pero sí somos un apéndice de Brasil. ¿Cómo? Somos un apéndice de Brasil. Si a Brasil le va bien, nosotros mejoramos nuestra situación o podemos abstraernos. Hablando del entorno, digamos, los grandes hablan con Brasil, no hablan con nosotros. Los grandes, digamos, del mundo, los poderes, como potencia sudamericana. Mi pregunta concreta es, nosotros, con 40 millones de habitantes y tenemos los 4 climas, ¿podemos arrimar el bochín a través de Brasil? ¿Lo debemos hacer o lo hacemos en... ¿Podemos hacer qué? Arrimarnos nosotros nuestra economía, ¿dependemos de Brasil? No, yo no creo que dependamos de Brasil. Argentina es un mercado importante ahora en algunos segmentos. Argentina comercia con todo el mundo, tiene mercados de todos lados. Por otro lado, Brasil tiene problemas probablemente más graves que nosotros, ¿no? Porque han tenido un proceso de apreciación cambiaria espectacular, una reprimarización. La industria brasileña está mal. Y aparece, este es uno de los grandes problemas porque, desde luego, desde la llegada de Lula al poder, el gobierno brasileño se
legislativa, afirmación de la soberanía, la política exterior. Pero uno de los grandes problemas de los movimientos sociales y populares en nuestros países es la dificultad de articular la redistribución y la consolidación de la soberanía con el desarrollo de una economía más. Porque entonces a veces se producen estos desvíos que provocan los desequilibrios, las acciones políticas, y no termina de compatibilizarse una cosa con la otra. Este es el gran desafío de estos movimientos nacionales y Brasil no lo ha resuelto. Nosotros no hemos resuelto en alguna medida, pero nos falta mucho por hacer. Sí, Matías Muñoz es mi nombre. Una aclaración para recordar lo que decía el compañero. Igual de lo que decía era medir, decían no le dan el perímetro, lo puso de la sota. Me acuerdo que decían no le dan el perímetro y cosas de Oquiflan. Entonces, de alguna manera no fue tan bingo, o sea, había una cosa popular que incluyó que Kirchner sea candidato, me parece. Eso para una aclaración. La pregunta, tengo otra pregunta. Con respecto a Vaca Muerta y la 9PF, ahora que se está consolidando con el acuerdo con Repsol, ¿en qué medida piensa que esta nueva realidad puede llegar a aliviar la restricción externa para la divisa? Y después le quería preguntar algunos argumentos que se escuchan en la derecha, desde el punto de vista económico, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sobre qué? Algo que se escucha mucho, que es la comparación con otros países latinoamericanos. Dice, mirá, cómo crece Chile, cómo crece Perú, y no tienen restricción externa, y creo que no tienen alto desempleo, me parece, por todo Chile, no estoy seguro. ¿Cuál sería la respuesta a ese argumento que se escucha? Bueno, hay varias cosas. Me venía el tema que usted había planteado del bingo, ¿no? Como usted dice, tiene razón. ¿Qué es lo que pasó en medio de la incertidumbre del 2002? Que pareció el gobernador de una provincia remota, con menos población que La Matanza, probablemente, que levantó la bandera de que había que cambiar el rumbo. Y cuando Duarte se quiso acordar, no teníamos alternativa que ser de Kirchner, porque había levantado esa bandera. Así que ese argumento ha sido muy importante. Yo creo que no fue casual, no fue puro bingo. Fue la lucidez que tuvo este dirigente político para hacer un planteo que la sociedad estaba esperando. Y que estaba esperando desde la perspectiva nacional. Ese es el primer comentario. El segundo, desde luego, el tema de la energía es un tema. La aparición del déficit petrolero agravó la cuestión de la divisa. Ahora, lo fundamental es la parte industrial, porque ustedes tienen países como Corea o como Alemania, que son deficitarios en energía. Pero ¿con qué pagan el déficit? Con manufacturas, con industria, con tecnología. Entonces, ese desequilibrio no es un obstáculo a su desarrollo, aunque el desarrollo está en la ciencia, la tecnología, en la industria. Nosotros, ¿con qué lo pagamos? Con software. Es una relación, digamos, propia de una economía subindustrial. Respecto del tema de Chile y Perú, son sociedades distintas. Acá se puede, en el caso sobre todo del Perú me parece, pero es apenas una hipótesis, ¿no? Yo creo que en algunos de estos países que están recibiendo el beneficio de la mejora de los precios internacionales, claramente Perú, que se produce un proceso de modernización. Además, sociedades con una gran desigualdad en la distribución del ingreso. Esto nos pasó a nosotros en la época, digamos, desde fines del 19 hasta la década del 20, donde había una gran concentración del ingreso y teníamos un grupo social que accedía a las cosas más modernas que se puede imaginar, a las mejores viviendas, los palacios que todavía vemos de la bella época, de la Belle Époque. Eso fue un proceso de modernización, pero no necesariamente un proceso de desarrollo, porque la estructura productiva que sostenía ese despilfarro, o esa modernización, seguía siendo una estructura primaria, preindustrial. Yo creo que en algunos de estos países pasa un poco eso, hay una apariencia de modernización, no sé cuánto está pasando a nivel de la estructura, y en el caso chileno, donde convergen varios hechos,
Entre otros hechos que me parecen importantes, es que el Estado chileno tradicionalmente fue probablemente el Estado, o al menos mano de los Estados en América Latina. Es una sociedad muy estratificada, en el sentido de la disciplina. Y yo me acuerdo, por ejemplo, sobre el tema de la corrupción. Lo preguntaba a los tres amigos míos chilenos. Le digo, escúchame, si te para un agente de tránsito, un carabinero, porque cometes una infracción y vos le querés dar un poco de dinero, ¿qué haces? Te metes preso. Parece que esto es una cosa así de conducta, de disciplina y de un Estado fuerte, frente a los cuales incluso durante la dictadura se preservó el cobre, el papel del Estado, ha tenido una rigurosidad administrativa y una presencia en la política de fomento incluso muy importante. También es cierto que las políticas que se siguieron fueron básicamente políticas neoliberales, pero en ese sentido que mantenía un Estado fuerte con ciertos... No sé si contarle, hablando de esto de la corrupción, para dar un ejemplo en sentido contrario, estando en un viaje en México hace ya muchos años, estaba con mi señora y una amiga, vivía allá, y yo estaba manejando el coche de ella, y de pronto me para alguna mala mayor y me para un policía, ¿no? Y me pide los documentos, yo no tenía los documentos, mi amiga no tenía los documentos del auto, me dice, esto es gravísimo. Y yo le digo, pero dígame, le digo, esto no tiene arreglo. Dice, pero imagínese lo difícil que sería la vida si estas cosas no tuvieran arreglo. ¿Eso fue en México o aquí? Bueno. No digo como diferencia del comportamiento de la democracia. Primero agradecerle, doctor, porque por lo menos yo que soy de filosofía, todos estos temas económicos, digamos, la verdad que son muy enriquecedores desde el punto de vista del abordaje que nosotros hacemos en general desde la política o de la filosofía política y demás. A mí lo que me sugiere la charla como cosa abierta, ¿no? Sí. Porque creo que esto daría para muchísimo más, es muy rico. Es como que a través de las cartas de carta abierta, ¿no es cierto? Y a través de las dificultades actuales en relación al tema de si corporaciones, democracia, etc. Es como si estuviese incoado un debate que usted pone de manifiesto desde otro lugar, donde lo que aparece como contradictorio, yo siempre combatí el consenso desde la filosofía. ¿Cómo? Combatí el consenso, la categoría consenso. Sí. ¿Pero por qué? Porque la oposición política y todo aquello que no que está en contra de un proceso, digamos, independentista o emancipador, si se quiere, habla de unidad nacional, habla de una cantidad de cosas y en realidad, esto lo sabemos porque es muy viejo, esa unidad es una unidad que tiende a defender sus propios intereses. Entonces, cuando uno escucha a Julio Bárbaro desde el año 80 y pico, qué sé yo, viene diciendo, no, acá la base son los dos partidos, el peronista y el radical, el peronista. Ahora, es como usted dice, dentro del peronismo tenemos los liberales, dentro del radicalismo tenemos los liberales. Digo, no, esos movimientos populares no son unánimes, digamos, tienen una raíz popular. Ahora, más allá de que Menem haya sido votado o lo que pasó con De la Rúa, es evidente que la aparición del kirchnerismo, primero que coincido totalmente que no fue una tómbola. Yo estaba en el Parque Norte cuando se enfrentó con Menem, que era convencional, congresal nacional, y se enfrentó solo. O sea, generó una expectativa política enorme, Kirchner solo. O sea, había condiciones, no fue casual. Pero creo que nos debatimos en dos planos. Uno, el que usted plantea, que es riquísimo, es el tema de cómo aprendemos nosotros a entender una realidad económica donde se necesita una mayor autonomía industrial, no primarización,
mayor integración, mejor intercambio, etc. Y para lo cual se necesita una base de sustentación, que yo creo que el tema de la unidad tiene que ver con esa base de sustentación popular, industrial, comercial, etcétera, que permite esa independencia. Pero por otro lado, también nosotros en Carta Abierta, permanentemente, a través de las distintas exposiciones riquísimas de compañeros militantes de muchísimos años y compañeras, aparece efectivamente el tema de no bajemos las banderas, porque cuando hablamos de unidad, o cuando se nos dice que somos irritativos, confrontativos, se habla de la grieta, en fin, se habla de una cantidad de cosas, nosotros de alguna manera tenemos una actitud de defender a muerte, digamos así, de comillas, ¿no es cierto? No estamos en un proceso revolucionario, digamos, defender a muerte lo logrado y ver cómo avanzamos. Entonces, esos dos planos, que yo creo que darían para otra charla, no para hoy, serían, son más planos, pero digamos hablando en términos generales, yo diría que entre las cartas de Carta Abierta y la disertación suya en relación al tema económico, es como que nosotros necesitaríamos lograr en el tiempo un entretejido de preguntas y respuestas como para que realmente cobre carnadura lo que usted está diciendo, que es muy importante, pero que por otro lado también es muy importante lo de las cartas, ¿sí? Claro. Y las cartas también plantean la grieta, y plantean corporación o democracia, y todo eso tiene una entidad. Ahora, creo que se debilita la entidad de lo que usted pone o de lo que nosotros hacemos en Carta Abierta si nosotras no seríamos capaces, como usted planteaba acá, de pensar una realidad integral, digamos, donde podamos realmente entrelazar estas cosas. También un comentario sobre eso. El tema del ordenamiento, por ejemplo, el debate que se ha abierto ahora con esta nueva medida, ¿no? Diferenciar lo que es ordenamiento, lo que es el juicio ortodoxo. Porque yo vuelvo a insistir, la transformación es imposible en el desorden. Hicieron un Estado fuerte, autónomo frente a los poderes fácticos y parado con los pies bien en la tierra, con plata. Un Estado de esas condiciones puede ser un impulsor de una transformación. Y si esto no sucede porque no hay suficiente apoyo político o porque no tuvimos la suficiente calidad de los liderazgos, no le podemos echar la culpa principalmente a la capacidad de bloqueo de los que están en contra. Si no, tenemos que decir, bueno, desgraciadamente, porque si fuera así, si fuera que cualquier proceso de transformación puede ser bloqueado, entonces ahora estaríamos haciendo otra cosa. Estaremos, no sé, a lo mejor en el Tigre, tomando fresco. Porque si realmente se llega a la conclusión de que el final de un proceso de transformación es el bloqueo, entonces hay que decir la transformación no conseguida, es falso. Es falso como lo demuestra la experiencia histórica en todas partes. Entonces acá lo importante es crear las condiciones según las cuales, en el marco, como insistir, de la economía de mercado y de la democracia, podemos llegar adelante al proceso de transformación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿sí? Una pregunta breve. Mi nombre es Carlos Ferreira. Quería ver su apreciación sobre la relación desarrollo regional, la vinculación de Argentina a estos contextos de UNASUR y de alianzas regionales, que creo que, digamos, son fundamentales en términos de... Yo no veo una Argentina desarrollada por sí sola si no está en un contexto regional. Creo que está señalando que Corea se desarrolló sola en un contexto regional nacional puro. No, yo creo que el espacio del UNASUR es un espacio político donde se ha avanzado mucho, ¿no? Realmente la concertación política en América del Sur ha logrado cosas muy importantes. Ahora cuando tenemos problemas acá en la región, la resolvemos entre nosotros, sin intervención de Estados Unidos. Y esto es un paso importante. Nos queda, además hay varios gobiernos, claramente de Brasil y de Argentina, con objetivos sociales, de soberanía, de inclusión social, compartidos. Hay un grado de diálogo hoy político entre Argentina y Brasil como nunca hubo. Y el grado de comunicación entre las dirigencias de Sudamérica
con las diferencias de las inflaciones nacionales muy importantes. No hemos avanzado lo suficiente en materia de integración y yo creo que todavía el partido, cada país esencialmente lo juega cada país dentro de su propia frontera. Así como nosotros no vamos a encontrar la respuesta a nuestros problemas en el mercado mundial, tampoco lo vamos a encontrar en Brasil. Las soluciones están dentro de la frontera nacional, en virtud de nuestra capacidad. Ahora, a partir de allí, las posibilidades de cooperación y de integración con Brasil son inmensas y hay que aprovecharlas. Por ejemplo, si pudiéramos proponernos juntos hacer una gran planta automotriz entre los dos países, tendríamos una planta de gran porte y podríamos integrar las cadenas de valor. Porque estos problemas que tenemos nosotros acá los tienen también los brasileños. En materia de déficit industrial, de su desarrollo, incluso han tenido un retroceso y es objeto hoy de una gran polémica en Brasil. Bueno, nada más. Bueno, no, ¿qué? Mi último pedido. Me interesaría, doctor Ferrer, en otra oportunidad hablar sobre la soberanía de los alimentos. ¿La qué? Soberanía alimentaria. Ah. Porque usted habló de autopartes, de todo lo que se relaciona con los autos, pero sería importante ver qué nos pasa o qué nos pasó con el tema de los alimentos, de que tampoco somos soberanos. Tenemos muy pocas empresas propias, la mayoría son multinacionales, no generamos alimentos con suplementación. Bueno, nosotros, como usted sabe, nosotros producimos alimentos creo que para alimentar a 300 millones de personas. Somos un país con un excelente resultado, ¿no? Tenemos problemas más bien de distribución de ingresos. ¿Cómo es posible que con esa capacidad haya todavía un solo de pobreza insuficientemente alimentado? Un problema nuestro. Y después, respecto de las cadenas de valor en el sector agrario, donde ha habido un avance extraordinario, con un avance tecnológico, la siembra directa, todos los paquetes tecnológicos, está todo el problema de sustentabilidad que está planteado y que hay que resolver. Y está también el hecho de que en esa cadena de valor, otra vez, los insumos de mayor complejidad son importados o están en manos de filiales extranjeras. Entonces, ¿cómo integramos con empresas nacionales la cadena de valor agrario? Que ha producido una transformación fenomenal. Ustedes saben que hace 30 años producíamos 20 millones de toneladas de cereales y producimos más de 100. Dentro de lo cual la soja naturalmente es el elemento más importante. Bueno, eso plantea oportunidades y desafíos, ¿no? Bueno. Sí. Brevísimo, una sola reflexión, nada más. Soy Debbie López Gutiérrez, integro también la comisión de Carta Abierta en la Comisión de Filosofía y soy periodista de medios europeos. Simplemente creo que usted nos deja, doctor, una gran esperanza y que depende solamente de nosotros, absolutamente de nosotros, tanto de los argentinos como de Latinoamérica, porque tenemos todas las herramientas, solo falta por lo que usted ha bregado y luchado tanto, que es la gran convergencia entre los habitantes de Argentina y también de Latinoamérica. Creo que eso, yo le agradezco muchísimo y le doy por lo menos una gran esperanza. Le agradezco muchísimo su concurrencia. Le decimos lo mismo.